cuando terminó la Primera Guerra Mundial, los que la ganaron culparon de la guerra a los que la perdieron. Principalmente culparon a Alemania. Sin embargo, los motivos de la Primera Guerra Mundial son muy complejos y para entenderlos tenemos que remontarnos a 40 años antes de la guerra, es decir, hasta 1871. El periodo que va desde 1871, año de la unificación alemana, hasta 1914, que estalló la Primera Guerra Mundial, es un periodo que se llama la paz armada, porque es un periodo de paz, no hay guerra, pero todos los países están preparados para la guerra que puede estallar en cualquier momento. ¿Por qué había este riesgo de guerra? Primero, porque entre varios países se habían creado problemas, rivalidades, enfrentamientos. El primero de estos enfrentamientos es entre Alemania y Francia. Ya lo hemos estudiado. Alemania, cuando se unificó, derrotó a Francia y le quitó estas dos regiones fronterizas, Alsacia y Lorena. Francia quiere revancha para recuperar Alsacia y Lorena. También hemos estudiado el imperialismo y hemos visto que los países europeos muchas veces quieren colonizar los mismos territorios. Por ejemplo, Inglaterra y Francia querían los dos conquistar Sudán. Hemos estudiado también la Segunda Revolución Industrial y vimos que Alemania superó a Inglaterra, por lo que serán rivales económicos. Por si todo esto fuera poco, va a haber otro problema en los Balcanes. Los Balcanes es esta zona de aquí que en esta época pertenecían al Imperio Otomano, al Imperio Turco. Un imperio que estaba en una situación de debilidad. Y de esa debilidad se aprovecharon tanto el Imperio Ruso como el Imperio Austrohúngaro, que los dos querían dominar y controlar la zona de los Balcanes. Pero un segundo motivo que explica la guerra mundial, además de estos enfrentamientos, es cómo los países reaccionaron a estas rivalidades. Reaccionaron con un dicho latino, si vis pacis para bellum, que significa, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Porque si tú estás preparado para la guerra, si tú estás muy fuerte, nadie se va a atrever a atacarte y por tanto va a haber paz. Esta es una frase que se atribuye a este hombre de aquí, Julio César, pero en realidad es de otro autor también romano. Así que los países europeos, durante la paz armada, se prepararon para la guerra. Y por ejemplo, mejoran en cantidad y en calidad las armas y los ejércitos, aprovechando toda la tecnología de la Segunda Revolución Industrial. Pero esta carrera de armamentos hará que si finalmente sí hay una guerra, pues esta guerra sea mucho más sangrienta y mucho más mortal. En segundo lugar, ¿cómo os prepararíais vosotros para una pelea? Pues buscáis amigos que os defiendan. Y eso es lo que hicieron. Un sistema de alianzas que lo empezó este hombre, Otto von Bismarck, que lo hemos estudiado en temas anteriores, que fue el gran protagonista de la unificación alemana. Bueno, pues se trata de acuerdos militares para defenderse un país y otro en caso de ataque. Durante 40 años los tratados fueron cambiando. En 1914 se habían formado dos bloques, dos acuerdos. Por un lado, Inglaterra, Francia y Rusia. Además, Inglaterra tenía un acuerdo con Japón. Por tanto, aunque indirectamente, Japón también formaría parte de la Triple Entente. Por otro lado, Alemania, Austria e Italia. Pero Italia tenía un acuerdo secreto con Francia para, en caso de guerra, traicionar a Alemania. Bueno, pues de esta manera, lo único que consiguen es que si se produce una guerra entre dos países, pues al final va a ser una guerra mundial. Finalmente, durante estos 40 años, se fomenta el patriotismo a través de la propaganda, la prensa, los sistemas educativos. Se enseña que la gente de otros países son sus enemigos y que la patria es lo más importante. Esto lo podemos entender viendo portadas de periódicos más recientes que hablan de humillaciones, presiones, intimidaciones, en este caso de Inglaterra. Como veis que es un lenguaje que no es neutral, no es inocente.
Incluso en la paz armada empiezan a celebrarse las Olimpiadas cada 4 años para fomentar el patriotismo con el deporte, fenómeno que también ocurre hoy con los mundiales de fútbol. Bueno, pues en aquella época aquí vemos carteles de la época. Como vemos, todo esto no evitó la guerra, sino que lo hizo es que la retrasó, pero haciendo que cuando al final sí que estalle la guerra, sea una guerra mundial y sea una guerra más mortífera. Y estalló cuando fue asesinado en Bosnia el heredero del imperio austriaco, y Austria acusó a Rusia de haber ayudado a este atentado a través de Serbia. En esta guerra, los imperios centrales son más fuertes militarmente, pero saben que para ganar la guerra tiene que ser una guerra rápida, porque están rodeados por los aliados. Por tanto, no van a poder ir reponiendo lo que gasten. Pero Alemania ya tenía desde hace 40 años el plan de guerra previsto, y era que en vez de atacar la frontera con Francia, en lugar de eso invadir Bélgica, que es un país que no tiene ejército, y así entrar a Francia por sorpresa a través de Bélgica. Pero el ejército alemán se quedó bloqueado en las trincheras, y es que las armas eran tan potentes, ametralladoras, gases tóxicos, bombardeo aéreo, que era imposible para cualquiera de los dos ejércitos avanzar. Además, gracias a los avances en comunicación, telégrafos, camiones, era imposible pillar a un ejército por sorpresa. Así que la Primera Guerra Mundial es una guerra de trincheras. Claro, si no puedes derrotar al enemigo en el frente de batalla, lo que hace es atacar en la retaguardia, para que a los soldados enemigos pues no les llegue armas, no les llegue comida, ni les llegue ropa. Así que los aliados bloquearon a los imperios centrales para que no pudiesen los imperios centrales comprar nada. Y, por su parte, los submarinos de los imperios centrales bombardearon todos los barcos comerciales que llevaban mercancías a los aliados. También aprovechan un nuevo invento, las avionetas, para bombardear las fábricas, las carreteras, es decir, bombardear las ciudades. Es la primera guerra de la historia en la que no solo se ataca a los soldados, sino que se ataca también a la población civil. Es, por tanto, una guerra de desgaste. Como al enemigo no le puedo ganar en el frente de batalla, hay que cansarlo. Entonces era también una guerra psicológica. Es decir, los aviones a veces bombardeaban propaganda, tanto para levantar la moral de los soldados propios como para bajar la moral de los soldados enemigos. Por tanto, la Primera Guerra Mundial es una guerra totalmente diferente a las guerras que habían existido hasta ahora, en la historia. Porque no es una guerra entre soldados, es una guerra económica, una guerra psicológica, una guerra donde se bombardean ciudades, una guerra total. Y esta característica tiene mucho que ver con las consecuencias que va a tener la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial cambió la historia. Para empezar, fue la guerra con más muertos de la historia hasta entonces. 10 millones de muertos. Aunque luego la Segunda Guerra Mundial tendrá 50 millones de muertos. Además, por primera vez, no solo soldados muertos, civiles, y en verde, que mueren en los bombardeos de las ciudades, o bien de la mala situación de falta de comida, etc. También las armas son tan destructivas que va a haber muchísimos soldados heridos. Aquí en rojo. Es la figura del mutilado que le falta un brazo, una pierna y vive de una pensión o de la caridad. ¿Qué haríais vosotros si estáis en la ciudad y la están bombardeando y falta la comida? Pues intentar huir a otro país. La Primera Guerra Mundial es la primera en la historia que se produce el fenómeno de los refugiados, algo habitual en cualquier guerra actual. Muertos, heridos, refugiados,
fueron por tanto las consecuencias humanas de la guerra. Pero además fue tan dura la guerra que provocó una crisis de valores en la gente. Los ciudadanos ya no confían en unos gobiernos que les ha manipulado para ir a la guerra. Pero especialmente dura va a ser esta crisis entre los soldados, con traumas psicológicos después de 4 años matando y viendo morir. Ahora no se adaptan a trabajar, a estudiar en una vida normal y son violentos. Claro, ¿cómo van los gobiernos a decirle a la población que se ha sacrificado tanto en la guerra que no tiene derecho al voto? O a una pensión de jubilación, o a un salario mínimo, o a una educación gratuita. Los gobiernos europeos tienen mucho miedo de que la población le hagan una revolución como ha ocurrido en Rusia. Así que gracias a la Primera Guerra Mundial, la sociedad ya no será una sociedad de unos pocos ricos y una mayoría de pobres explotados, sino que ahora la mayoría de la población va a ser clase media. Gente que vive con un nivel de vida digno, con casa, comida, asegurada. Así, la Primera Guerra Mundial ayuda a la creación de democracia con el sufragio universal. Pero además, cuando decimos sufragio universal, nos referimos a las mujeres también. Cuando todos los hombres se han ido a la batalla, ¿quién dirige las empresas? ¿Quién ocupa los puestos de responsabilidad? Las mujeres. Y cuando vuelvan los hombres, que vuelven mutilados, traumatizados, las mujeres no están dispuestas a volver atrás en estos derechos que han ganado. Claro, es una guerra. También trae destrucción de las infraestructuras económicas, fábricas, carreteras, puentes, ciudades destruidas. Y además, los países que luchan en la guerra se han endeudado para poder pagar la guerra. Así que Estados Unidos se convierte en la primera potencia económica del mundo al que todos los demás países le deben dinero. Ya cuando estaba terminando la guerra, el presidente de Estados Unidos, Wilson, dio un discurso opinando cómo tenía que ser la paz para que no se repitiese una guerra como esta. Los 14 puntos de Wilson, que se resumen en libertad para que los países comercien libremente entre ellos. Ajustar todas las fronteras según el principio de nacionalidad. Es decir, en el terreno donde vive una población que, por ejemplo, hable italiana y sea de cultura italiana, pues que ese terreno debe pertenecer a Italia. Y así que los países no se enfrenten más por sus fronteras. Si aún así hubiera algún conflicto, pues pedía a este hombre que hubiera una asociación de todos los países del mundo para solucionar pacíficamente, dialogando, el conflicto. ¿Le hicieron caso? Pues no, se dejaron llevar por la revancha. Si veis la frontera de Alemania con Francia, Alemania pierde Alsacia y Lorena y también le quitan la cuenca del Sarre, que son zonas con minería, con importancia económica. Además, para que Polonia tenga salida al mar con un puerto, crean esto de aquí, el pasillo de Danzig, que divide a Alemania en dos y que deja a población alemana viviendo en territorio del Estado polaco. Recordemos que luego la Segunda Guerra Mundial estalla precisamente cuando Alemania invade Polonia. Igualmente, el Imperio Austriaco, austrohúngaro y el otomano desaparecieron y aparecieron una serie de países más pequeños. Pero se crean países artificiales con población mezclada de diferentes nacionalidades, porque como en Rusia ha habido una revolución que ha puesto una dictadura comunista del proletariado, los gobiernos europeos se separan de Rusia con unos cuantos estados tapón y crean, por ejemplo, Yugoslavia, un país artificial donde viven mezclados serbios, croatas, eslovenos, bosnios. Así que no han respetado el principio de las nacionalidades que pedía Wilson. Así que el Tratado de Versalles, que es el nombre que tiene el Tratado de Paz que le pone fin a la Primera Guerra Mundial, el principal, ese tratado no respetó
sino que humilló totalmente a Alemania y la obligó, por ejemplo, a reducir su ejército y además a que su ejército no pudiera estar en zonas de Alemania cercanas a la frontera con Francia, no podía tener cuarteles allí. Además de desmilitarizarle y quitarle territorio y sus colonias, pues como le echan la culpa a Alemania de la guerra, una guerra que ha destruido a Francia e Inglaterra, pues ahora Francia e Inglaterra le exigen que paguen una indemnización a estos países cada año. Claro, esta humillación pues crea un caldo de cultivo para que en Alemania, años más tarde, estalle el nazismo.